Hola, mi nombre es Catalina Marín, estudio en grado 10º y mi proyecto es acerca de la historia del feminismo. Bueno, como sabemos, la historia ha sido construida considerando al hombre como el sexo fuerte y a la mujer como el sexo débil, el más frágil, el menos capaz, incluso menos inteligente. Además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza, pues el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos, el cuidado de su casa y su satisfacción sexual. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas, protestas y demás. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. Este es el movimiento feminista. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar la casa, criar los hijos y tener sexo con tu marido. No puedes estudiar, votar, tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Y si trabajas, el dinero es para tu marido. Un tiempo después surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Este movimiento lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en esta declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre, sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, viendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la primera ola de feminismo. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Este es uno de los primeros documentos que defiende la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado está Mary Wollstonecraft y su reivindicación de los derechos de la mujer, considerado texto que funda el feminismo. Dice que la diferencia entre los géneros no es algo natural como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por lo tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres empiezan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Ante estas primeras reivindicaciones feministas que traen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges es guillotinada, muchas mujeres encarceladas. No se permitiera que se reunieran más de 5 mujeres en la calle. A principios de 1800, el código Fawcett, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y las dejan sin derechos civiles ni políticos. Las cosas, en vez de mejorar, empeoraron para las mujeres. Sin embargo, tiempo después llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. El movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de países de Europa. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. 4 mujeres viajan a Londres al Congreso antiesclavista, pero no las dejan participar solo por el hecho de ser mujeres. Al final las dejan hacerlo, pero tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta en su país, 2 de ellas, Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos, buscando recuperar todos los derechos civiles como la igualdad de educación y el voto, haciendo énfasis en este último, porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Ese es el inicio del sufragismo americano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no fue sencillo, pues durante años fueron humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansaron antes. Tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción y lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. Y esta fue la primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto en diferentes países del mundo.
En Inglaterra lo consiguieron en 1918, pero solo para mayores de 30. En Estados Unidos en 1920, pero solo para mujeres blancas. Y así le siguieron otros países. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer, o Flora Tristan, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren de clase de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado y ella puede llamarse la precursora del feminismo socialista. Este cree que para que la mujer sea libre se debe cambiar el sistema capitalista establecido. Aquí empiezan a distinguirse dos ramas del feminismo, una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. En el periodo entre las dos guerras mundiales, el movimiento feminista se paraliza. Las mujeres lograron el voto en varios países, comenzaron a entrar a la universidad y muchas se desmovilizaron. Y aquí aparece Simone de Beauvoir en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias, que es el estudio más completo de la condición de la mujer con su famosa frase: no se nace mujer, se llega a serlo. Nos dice que no es cierto que las mujeres se les define por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas mujeres. También habla del androcentrismo y explica que el hombre es el centro de todas las cosas y la mujer es su acompañante. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Tiempo después comenzó la tercera ola del feminismo. Los hombres volvieron de la Segunda Guerra Mundial y las mujeres estaban nuevamente en el hogar y tenían todas las comodidades para ser unas amas de casa felices. Pero empieza a pasar algo. Varias de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. Entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribió Místicas de la Feminidad, donde le puso nombre al problema que no tenía nombre. Explica que las mujeres viven insatisfechas en este estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. Muchas mujeres comienzan a entender lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Pero Betty no solo escribió el libro, también pasó a la acción y organizó junto con otras mujeres NOW, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, que ha ido creciendo hasta la actualidad. Este busca mejorar el estilo de vida de las mujeres, centrándose en temas del ámbito personal. Aquí comienza el feminismo liberal, que describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Entonces, luchó por cambios para mejorar la identidad entre los sexos. Hizo posible que la mujer tuviera espacio en la vida pública, incluyéndola en el mercado laboral y en los puestos de poder. En los años 60, las mujeres ya habían conseguido los derechos fundamentales y empiezan a ocupar puestos de poder, pero en los hogares continúa el maltrato, la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas, explotación económica. Afortunadamente, cada vez se creaba más conciencia sobre esto y surgió una nueva corriente feminista que quiso cambiar esta situación. Este es el feminismo radical. La palabra radical viene de raíz, porque el problema hay que resolverlo de raíz. ¿Y cuál es la raíz del problema? Pues el patriarcado y el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se presenta en todos los ámbitos, en el familiar, en el político, económico, social, hasta en el científico. El movimiento de liberación de la mujer pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen en los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer, pero van más allá. Y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos y guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas buscando la liberación. Recordando lo que dije anteriormente, tenemos dos grandes posturas feministas: el feminismo liberal, que busca la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, y las feministas radicales, que van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en el que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias.
Bueno, llegan los años 90, siguen los avances, pero hasta ahora es como si el feminismo hablara siempre de un prototipo de mujer. Pero, ¿qué pasa con las mujeres transexuales? ¿Y las musulmanas, las africanas o las asiáticas? Pues a partir de esta época toma conciencia de que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, éticas, nacionales, religiosas, y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Surgen feminismos como el feminismo negro, feminismo postcolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un solo feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer y surgen movimientos sociales como el movimiento #MeToo, donde millones de mujeres denuncian a través de Twitter su experiencia de abuso por hombres o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Hasta el día de hoy se ha logrado mucho, pero no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen ganando menos por el mismo cargo laboral, los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres.